Hola a todos, bienvenidos a Tertulia Marketera, un espacio producido por Asociados donde conversamos sobre tendencias, estrategias y casos reales que inspiren a hacer marketing con propósito y buenos resultados. Para los que no me conocen aún, me presento, soy Waldo Caballero, director de Asociados Estrategia y Comunicación, y me acompaña el señor Kikio Portal. Por favor, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Soy Quique Portal, consultor y estratega de marca, y este podcast compartimos experiencias, ideas y herramientas que puedan ayudarte a potenciar tu marca y tus campañas. El día de hoy, el tema de hoy es planeamiento anual inteligente. Siendo noviembre, primeros días de noviembre, a estas alturas del partido, ya las empresas estaban haciendo su chamba de planificar. Es más, yo tenía la idea, y más o menos en el tema de chambas, que es la que la conocemos, es que nosotros comenzamos como que en septiembre nomás, ¿no? Había una consultora que diga, se llama Maximize y daba los lineamientos. En la primera reunión era solo de jefes, ¿no? Y daban los pronósticos, ¿no? Claro, o sea, en medio financiero nos decían, mira, así se va a comportar el dólar, así se va a comportar la inflación, así se va a comportar... Y lo que tienen que saber ustedes es que, no sé, que el mercado se está ampliando, el mercado se está contrayendo, o los mercados más dinámicos son estos. Era simpático, pero ya nos la contaban de segunda, pues éramos analistas nosotros. Pero era interesante saber más o menos en lo que se va. Nos explicaban algo puntual, que era lo estratégico, que era lo operativo, ¿no? Estratégico era principalmente lo nuevo, ¿no? Lo que decimos, vamos a innovar, vamos a lanzar, vamos a aportar una nueva agencia, vamos a hacer un nuevo cajero, se va a considerar un nuevo producto de pronto. Eso venía a ser un poco el tema de lo estratégico. Y lo operativo era todo lo que hacíamos todas las tiempos, hacíamos campañas, hacíamos campañas puntuales, campañas regionales. Y eso se estaba en operativo. Y el siguiente año, obviamente, si resultaba lo estratégico de ese año, muy posiblemente pasaba a ser lo operativo. Creo que eso es lo que me llamó mucho la atención porque al final te acumulas de muchas cosas, año a año, y tienes que ser tener mucho olfato, la gerencia, la gerencia de marketing, la gerencia general, para darse cuenta exactamente de que hay cosas que tienen que descartarse, ¿no? E ir, digamos, no solo acumulando cosas, está bien, porque eso es lo que produce crecimiento, sino también el hecho de que priorizar, ¿no? Priorizar, decir, esto ya no va, de pronto hagamos, no, aligeremos un poco el peso por ese lado. Eh, ¿Cómo lo hacen ahora? Es lo que sí quería conversar contigo, porque escuché, esto fue en pandemia, pero de pronto decía, ya no se puede planificar como antes, ¿no? Antes era un largo plazo 5 años, un mediano plazo 3 años y un corto plazo 1 año, sino que ahora tienes que planificar, sí, dejas lineamientos, o sea, ni siquiera le pones bobo o le pones cerebro al detalle, sino simplemente decimos, este año hay que llegar un poco a trabajar con inteligencia artificial, ¿listo? En los procesos principalmente de desarrollo de ideas, eso, por ejemplo. ¿No? Pero no te dicen ya el cómo. Antes nos decíamos hasta, oye, hay que hacerlo de esta manera, de esta manera, de esta manera. Y te llevaba tiempo planificar. Ahora nos dicen, si es que no funciona en 3 meses, que incluimos Q, las Q, se revisa de nuevo. Entonces se tiene que estar adaptando de acuerdo a la ola. Y es un poco el intro que quería hacer sobre la planificación, un poco en el tema financiero. Pero ha cambiado un poco. ¿Tú cómo en tu trabajo viste el tema de planeamiento? ¿Cómo lo manejaban? ¿Cómo se reunían? ¿Cómo era la gestión? O sea, claro, sí había planeamiento. Digamos, me acuerdo mucho de la universidad, ¿no? Donde estuve trabajando. Ujú. En el 2010 aprendí básicamente a entender que esas reuniones que se daban para poder ver el tema de campañas, el tema de campañas tradicionales y campañas digitales, ¿no? Que apenas estaba despegando el tema de Facebook, ¿no? En ese momento. Y la gente, digamos, el director o jefe de marketing, más el coordinador, se reunían y nos sumaban, digamos, a los diseñadores dependiendo de, ¿no? Entonces, claro, ahí ya se estaba ya tratando de visualizar un tema, ¿sí? Y posiblemente, digo, no, posiblemente ya se estaba haciendo una planificación de repente para los 3 primeros meses, o simplemente eran reuniones para poder tomar acciones tácticas o simplemente acciones, ¿no? Porque si ya hablamos de algo táctico es porque hubo antes una estrategia, ¿no? Pero si no hay una estrategia, simplemente es una acción, ¿no? Que se tomó.
Entonces yo lo recuerdo así, ¿no? Y claro, ya ha pasado el tiempo y como tú dijiste, es el tema de la inteligencia artificial, claro, o sea, es la herramienta que acelera todo, ¿no? Entonces, si algo necesitaba hacerlo en una semana, por dar un tiempo, bueno, ahora se hará en una hora, pues, ¿no? O tal vez en 2 horas, ¿no? Y fin, ¿no? Ahora, Entonces, siempre el más o tema fue menos por acelerar ahí. procesos, ¿no? Pues el tema siempre fue acelerar procesos, o sea, volver eficiente el trabajo, ¿no? Menores recursos, mayor productividad. Entonces, siempre se buscaba, en cualquier área, ¿no? En cada uno que pedía, ¿no? Pues es como que haz más cosas, pero utiliza menos recursos con el mismo tiempo que tú tienes, porque el tiempo no puedes controlar. Y eso era todo un dilema para poder hacerlo. Pero, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezabas tú? Yo te digo mi experiencia, y es lo clásico que nosotros vemos en planificación, ¿no? Que es el tema de diagnosticar, ¿no? O sea, ¿te llama el tiempo de diagnosticar en tu chamba? O sea, porque nosotros lo mucho que diagnosticabas, o sea, un diagnóstico consciente es un tema de agarrar tus resultados del año anterior y decir, ¿sabes qué? Esto se hizo bien, esto se hizo mal. ¿Se mejora o se descarta? ¿Listo? Y luego de eso agarrabas y tenías lo que te podía llegar como información de asesoría, ¿no? O investigaciones. ¿Hacia dónde vamos? Pues somos que todo por tendencias. Pero el diagnóstico era, ¿se hizo bien, se hizo mal, se corrige o se descarta? Por ese lado. ¿Cuál era lo más eficiente para ustedes? ¿No? ¿Corregir, mantener o simplemente de lo que estamos haciendo mejorarlo más? Justo esa última parte, ¿no? O sea, lo que ya se tiene, darle unos ajustes, una reconfiguración. Se trata de mantener esta coherencia. Se No, perdió un poco el audio. Se perdió un poco el audio. Se perdió un poquito el audio. a ver, Waldo, ¿me escuchas Ahora ahí? sí. Ahora sí, sí. Regresó a Ya, revisión. ok, listo. Entonces te decía que hay coherencia, se tiene que tener coherencia en las reuniones, ¿no? No puede ser que la reunión de esta semana no tenga una conexión con la siguiente, ¿no? O sea, y todo, porque justo tú has dicho hace un momento, ¿no? Cada trimestre se comienza, digamos, a cumplir objetivos, ¿no? Y evaluar también al final del trimestre. Entonces, sí, hay una reconfiguración, hay unos reajustes, hay una alineación, digamos, con todo el planeamiento, ¿no? Digamos, y para darte pase antes, tú sabes que en el mes de octubre ya se activa la parte de planificación anual, ¿no? Y Mm, se sientan las bases para poder correr durante los 12 siguientes meses del siguiente año, ¿no? Entonces, claro. claro, cuando ya se activa eso, cuando ya se activa el año siguiente, por ejemplo, en este caso 2026, lo único que tienes que hacer es básicamente ya ir cumpliendo, ¿no? Los objetivos que ya trazaste en esa reunión en octubre del 2025, ¿no? Entonces, va Cierto. por ahí el camino. Es cierto. Lo interesante es que, por ejemplo, Scotia cierra su año, me parece que en octubre, porque bueno, ya en Canadá el año se cierra en octubre. El hecho es que yo creo que el tema de planificación no va, o sea, tú lo ves ejecutado de enero a diciembre, ¿ya? Pero la planificación no va de enero a diciembre. La planificación va casi te digo, de julio a julio. ¿Por qué? Porque justamente te dejas un rango en que uno, tienes que tomarte, si lo vas a hacer bien, correcto, o sea, si te vas a dar el tiempo estratégico de pensar, ver y calcular un poquito el tema, ¿no? Pero te da tiempo, por ejemplo, en nosotros hacer revisiones. O sea, revisión uno, o sea, el taller era como que en agosto, septiembre, y ahí te daban entregables, ¿no? Como que el primer entregable empieza el tema operativo, porque mira, ya sabemos lo que vamos a hacer, entonces esto cómo se mete en operativa. Segunda revisión se hacía en octubre y la última de cierre era noviembre y diciembre, que prácticamente lo que se veía eran presupuestos. ¿Entiendes? Entonces, era interesante tomarse ese tiempo. ¿Por qué? Porque el 1 de enero del siguiente año empiezas tu planificación, ¿no? Y arranca tu campaña de verano, si quiero decirlo. O sea, no puede estar escrito así al azar, por así ponerlo, ¿no? No puede estar escrito al azar. Y ya se empieza a ejecutar. Y esa es justamente el tema de la operativa. ¿Ok? Ahora.
em, en este punto, el tema de cómo captar la información, del diferencial que tienes, que no se sabe si está desgastado o si se mantiene todavía dentro de un Ocean Blue o de un océano, por lo menos que te permita nadar, frente a la competencia. O sea, el factor de competencia y dentro de eso las tendencias y los cambios en cuanto al consumo. ¿Cómo ves, cómo planificaban o simplemente, como vuelvo a repetir, entrabas al tema operativo para hacer mejor lo que se venía haciendo todos los años? Claro, lo que pasa es que acá hay un punto, ¿no? El propósito, ¿no? Y el propósito a nivel, digamos, de metodologías, tú sabes que existe el círculo de oro, Ujú, ¿no? Que son tres circulitos, que en el centro está el porqué, ¿no? Para poder obtener el propósito. Y ujú. después, después del porqué, que comienza todo el centro, ¿sí? Digamos, hacia afuera, ¿no? El qué y el cómo. Entonces, en el manejo diferencial del planeamiento, ¿sí? Se tiene que responder a ese porqué. En este caso de la empresa, ¿no? Oye, pero ya está bien, estás vendiendo un producto, un servicio, pero ¿cuál es tu porqué? ¿Cuál es tu propósito, digamos, como empresa? O simplemente has inyectado dinero y quieres recuperar dinero y solamente esos son tus fines, ¿no? Definitivamente hace años, y claro, algunas empresas todavía mantienen esa filosofía, pero hay muchas empresas que se han sumado ya, ¿no? Al cambio. Entonces, el manejo diferencial del planning está en saber cuál es el propósito de la marca y a partir de ahí, ¿sí? Ramificar, ¿ok? Hacia los demás puntos, ¿no? Que se tome a nivel de áreas, a nivel, puede ser en una casa de estudios superiores de facultades también, ¿no? Etcétera. Entonces, va por ahí el trabajo, ¿no? No sé cómo tú, en tu experiencia, lo has vivido. Mira, yo le viví el tema de tener el factor competencia cuando se pensó en lanzar un producto. Fue el momento más álgido porque se sabía de que teníamos que encontrar un quiebre dentro del producto de competencia como para ser competitivos, digamos así, ¿no? Valga la redundancia. Pero en el resto simplemente eran indicadores que nos van mostrando exactamente si es que están siendo más agresivos con la tasa o más agresivos en algunos mercados. Ok, y si es que lo que estábamos empleando o hemos empleado iba a servir para el presente, ¿no? O sea, hoy, y yo lo recuerdo claro, ¿ya? Porque por Perú siempre le pedíamos más, y la verdad que como agencia, se le paga por agencia, nos daba más, porque decíamos, ok, ya tenemos toda la gráfica, ya tenemos todo el audiovisual, ya tenemos toda la radio en ese tema, pero necesitamos que nos des una propuesta de BTL. Entonces el BTL te decía, no sé, haz un carrito para así tipo Navidad, tipo trineo, que esté por los mercados y todo ese tema. Y la chamba era implementarla, ¿no? Entonces, si bien teníamos un monitoreo, cada año cambiaban, pero pues había gente creativa que nos daba buenas ideas por ese lado. Ahora, el tema es que una tendencia ya la dije, ¿no? O sea, el tema es que ahora se planifica simplemente como a nivel de lineamientos, ¿no? A nivel de lineamientos no hay ningún problema porque no te va a comprometer otros, eh, ¿qué te digo? No te va a comprometer tiempo en planificar lo operativo. Mientras más detalle te des, o sea, siempre cuál es el dilema. Tienes mucho detalle que le puedes poner a un producto, pero no tienes un producto, o sea, tienes un portafolio de productos. O sea, tenemos más o menos nosotros en créditos como 10 12 productos. Si le das el tiempo necesario a cada uno o equilibrado, no se va a hacer. Entonces empieza el nivel de segmentación, es decir, oye, ¿quiénes son los más rentables? ¿No? Siempre caíamos en pyme. Entonces, ya, trabajemos pyme, pues, ¿no? Y el resto se va acoplando un poco y vamos viendo cosas más específicas. Al otro lado estaba Agrícola, que tenías que hacer cosas más tácticas con la gente de Agrícolas, ¿no? Y un poco como que lo ordenábamos, ¿no? Pero sí valga mencionar también esta parte de acá, de que a la fecha está habiendo muchos cambios en esa planificación, ¿correcto? ¿Por qué? Porque creo que a la velocidad también que se ha venido dando, a la gente ahora descarta un poquito más productos más rápidos, ¿no? O sea, ya no es tan romántico como que no, hay que darle, mira, una otra vez. Simplemente se lo descontinúa y eso permite que aligerar un poco el peso y centrarse en lo que realmente prefiere el mercado. Pero es difícil hacerlo en un rubro como el financiero.
¿ok? Porque hasta el final es, no me rentable tal producto, pero lo sigo ofreciendo. Lo importante es que se siga ofreciendo. Cuando en realidad la tendencia debería ser a enfocarse y especializarse. Pero es muy difícil. Yo creo que también ahí viene el tema de tendencias de consumo, ¿no? El tema, el peruano le gusta que haya mucha oferta. ¿Entiendes? O sea, así no esté. Al peruano le gusta ver un menú amplio. O sea, ¿qué te digo? ¿Sabes dónde lo notas en las hamburguesas? Hamburguesas tienes, no sé cuántas, 20 hamburguesas, 25 en el menú. Y siempre son las clásicas. O sea, el 80% te va a pedir siempre una clásica o una royal. Y por ahí empiezan un poco de ya el resto, ¿no? Las matambres y cosas. Llegarán a 5. ¿Entiendes? Y pierdes espacio. Entonces, eso es algo que con el tiempo me he dado cuenta que es mucho mejor, pero depende del rubro. No sé cómo lo has visto tú o qué tendencia te marca en el tema de consumo. Bueno, el tema de hamburguesas, como dices tú, digamos, es poca la innovación, ¿no? Llegó un momento en que sí, me acuerdo cuando debemos, ¿no? Que había mucha innovación en su tiempo, pero digamos, al paso de los años, no hay ya esa, no he visto esa tendencia. De repente sí, ¿no? Pero hay otra tendencia, digamos, con el tema de lo que estábamos hablando hace varios minutos atrás, el tema de las mascotas, ¿no? Entonces, es más, tú sabes que hay una tienda que, tipo como Tambo más, ¿no? Que ha abierto varios puntos en diferentes ciudades y dentro de la misma ciudad en diferentes zonas, ¿no? Por ejemplo, acá en Trujillo hay una en el Golf, hay una frente a Víctor, perdón, al costado de Rústica, ¿no? Mm. Entonces, las tendencias van cambiando por un tema de nuevos consumos, nuevos hábitos, ¿no? Y claro, ahora, llevándolo al tema del diferencial, es eso, ¿no? Porque si es que un inversionista se va a centrar simplemente en lo tradicional como negocio, por ejemplo, el tema de hamburguesas, que no está mal porque el consumo puede ser muy alto, ¿no? Tanto como el pollo a la brasa, el ceviche, qué sé yo. Pero para eso está el tema de investigación, ¿no? De decir, oye, pero ya hay muchas hamburgueserías, ¿ok? Y yo no voy a invertir mi plata porque de repente sí, me va a ir bien, pero va a caminar esto muy lento porque la competencia es variada, ¿no? Entonces, Claro. claro, ahí es donde posiblemente han visto en dónde invertir de acuerdo al consumo de nuevos hábitos, ¿sí? De las personas, ¿no? Y ahí está el tema de las mascotas, ¿no? ¿Cuál es, claro, a eso iba a entrar, cuál es el mayor cambio que tú has visto en estos tiempos que determinaría si un consumo y deberíamos tenerlo en cuenta para el 2020, 2026? Uno, porque ya venimos hablando hace bastante tiempo, tú estás especializándote en el tema de inteligencia artificial. Y a mí siempre me interesa conocer un poquito más del comportamiento de cambio consumidor y todo el tema, ¿no? Y hablábamos del tema de que esta semana Flavio Galvez mostraba un poco el tema de que la generación actual tiene una tendencia marcada a ya no tener hijos, obviamente porque el costo de tener un hijo hace 10 15 20 años es muchísimo superior y y para ofrecer el mismo nivel de vida que tú quisieras darle, ¿no? Una educación de calidad, condiciones para que para que lleve una captación y una vida un poquito más, no digo holgada, pero sí acomodada para que tenga las condiciones y sacar, no sé, llevar una tranquilidad en ese tema, ¿no? Y él arranca diciendo, ¿se han dado cuenta que ahora hay más tiendas para cosas y temas de mascota que para temas de niños? Y yo me puse a hacer ese tema, ¿no? O sea, tú te tienes en Totos de Real Plaza, al frente de Totos, o sea, dentro del marketing horizontal que tienen, hay una tienda inmensa de mascotas, entonces también hay una acá entre Buzares y Largo, entonces empiezas a ver un poco de que no es de ahora tampoco, ¿no? Y me decías, y no sé, cuál es tu lectura por ese lado? Porque es anecdótico y ahí nos vamos al tema tecnológico. Se cayó el Tiene audio. varias aristas. Se recuperó, eso te me enseñar, creo. Dale, dale. Sí, sí, continúa, ¿Ahí me continúa. escuchas? Sí, ahora sí, Sí, ahora sí. ya. Ok, te decía que hay varias aristas para llegar a un solo punto con respecto al tema de esta tendencia, ¿no? De las mascotitas. Básicamente es porque, por ejemplo, en nuestra generación se tuvo mucha dificultad a nivel emocional desde casa, ¿no? Y como consecuencia, de repente uno no quiere tener familia. Por otro lado,
Otras personas tienen mucho, de repente hay niños, nunca tuvieron una mascota y ya de grandes, adultos, digamos que puede independizarse, ahora sí va a comprar su mascota. Es por otro lado. Por otro lado también está el tema de la tendencia cultural, ¿no? Digamos, para la generación Z con digamos, los japoneses, ¿no? Sus hábitos, sus tendencias, perdón, sus consumos, ¿ok? Su estilo de vida. Y así, digamos, hay muchas aristas y todo apunta al tema de mascotas, ¿no? Porque, digamos, mi prima tiene un perrito francés, yo también quiero. Porque de repente vivo solo y necesito compañía, entonces necesito aunque sea unos pececitos. Lo otro es que básicamente el tema de no tener hijos tal vez va por el tema de que tanto el hombre y la mujer trabajan, ¿no? Y entonces, y cada uno tiene su objetivo, ¿no? Como profesional. Bien, Y posiblemente hacia atrás, los padres, la madre siempre era ama de casa. Entonces hay mucha diversidad, ¿sí? Para llegar a un solo punto de esta tendencia a las mascotas, ¿no? Entre otros puntos, ¿no? Y claro. hablando de este tema, pasamos de repente a hablar de las campañas, ¿no? De las campañas, del storytelling, ¿no? De cómo llevan sus campañas para poder venderte un producto, ¿no? En estos tiempos ya no es un tema de decirte, mira, ve, te vendo una bolsa de arena para gatos, cuesta tanto. O sea, hay plataformas y momentos donde puedes vender directamente o comunicar el producto, ¿no? A nivel de venta. Pero para hacer una campaña, ¿sí? No va a ser directamente hablar sobre el precio, ¿no? Sino que tienes que presentarlo en una historia, ¿sí? Y claro, tú sabes, dentro de la investigación de mercado se encuentra dentro de la data, ¿no? Se le da vuelta y se obtiene insight. Y esos insights sirven para poder generar una campaña, ¿no? A través de una narración de una historia, ¿no? De un caso o de un caso en común entre, digamos, las personas que les gustan las mascotas, ¿no? ¿Has visto toda esa parte, algún caso recuerdas? Voy a retroceder dos pasos para llegar al mismo punto. Me parece interesante el tema de storytelling, siempre es un mundo bonito y el store doing es algo que sí aterriza más. Y dentro de mi enfoque es es sencillo, mira. Em, hay la tendencia comercial de productos, me llama mucho la atención porque hay mucha tienda china y eso va a seguir en Mm. incremento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Perú es un país que se va a ir siempre al mínimo producto o va a descubrir que hay muchas cosas chinas que van a hacer y China produce para el mundo. Ok, eso para mí le afecta al retail. Yo lo sé desde antes. Lo que quieran, pero el retail te cuatriplica el producto, recién te das cuenta. Me vacila mucho el tema de sus marcas porque son totalmente, no hay un estándar y es simpático verlo por ese lado. El tema de los jóvenes trabajando y estudiando es un tema que también va a afectar de lo que se hagan las marcas, ¿ok? Y obviamente eso va a alejar el tema de que opten por alejar el tema de ser padres conscientes en ese tema. El tema de especialización es mucho más acelerado, ¿ok? Digamos, cogiendo varios grupos por ese tema. Y la que más ha sido tangible este año es, creo, el hecho dentro de ese mismo target joven, el hecho de que Cusqueña saque cerveza cero alcohol, ¿no? Entonces, eso también te da otra señal, no solo por el tema de mascotas, sino por el tema de que algo está cambiando, ¿no es cierto? O sea, el tema del consumo de temas de salud es mucho más notorio, ¿no? Y por ahí también esta semana creo que vi un tema en contenido en el cual decían, ¿sabes qué? ¿Cómo es que la generación Z empezó a no hacerlo como estatus o diferencial el tema de consumo de alcohol? Entonces dije, ok, eso va a cambiar. Se está retando y el café empieza a tomar forma y la cosa saludable ahora es, me parece interesante el comentario que decían, porque decían, oye, ¿sabes qué? Ahora es normal que te dejen entrar a cafeterías con ropa de deporte. Como se ha vuelto, se está categorizando mejor el hecho de llevar una vida sana. Y esas son las tres, cuatro cosas creo principales que se ven en ese tema. A partir de eso... Yo creo que hoy más que nunca es una oportunidad para las empresas para ya no contar bien la historia, que ayuda muchísimo, que conecta muchísimo con el consumidor, sino también hacer store doing, ¿no? Que para nosotros en marketing el store doing va muy relacionado a responsabilidad social. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que
se presentan siempre oportunidades, aún a pesar de los cambios, para ser diferenciales e impactar socialmente, ¿no? Y que creo que genera, que genera la mayor conexión. Recuerdo mucho el manto de Cusqueña en Cusco y ahora creo que ahora están con un tema de las aunas que son, a ver, reconfigurado y dándole valor a todo el tema de distribución de agua. Obviamente lo hacen en Cusco, en ese tema. Hay más, puedes impactar un montón de temas en turismo y cómo le cambia la vida a las personas para que podamos entender un poco hasta dónde el turismo per se pueda generar ingresos para cierto, pero siempre va a llamar. No de ahora, creo, tanto el storytelling como el store doing es un llamado a las empresas para generar ese diferencial una vez que tú tienes en un mercado que puede estar saturado y que compite milímetro a milímetro. En ese tema la gente se queda con acciones que puedan dar el tema de un diferencial dentro de lo que puedan ejecutar. Tú, en base a lo que te digo, más o menos, ¿cómo crees o tienes algún recuerdo, alguna marca que sí te permita decir si estamos teniendo haciendo más storytelling, más store doing o simplemente la velocidad en que salen las cosas ni siquiera permite planificar algo y simplemente sale lo que llama la atención para vender? Claro, o sea, es que lo que pasa es que para aplicar este tipo de técnica, el storytelling, el story doing, que básicamente tiene un orden, ¿no? Storytelling primero y después story doing, como consecuencia o como activación. Entonces, esto mucho es ya de las empresas, ¿sí? Tal vez los negocios y los emprendimientos, no es que no lo sepan, porque de repente lo han escuchado, sí, sí he escuchado que storytelling, ¿no? Sí, ¿qué es, no? Sí, sí, ya me acordé. Pero, digamos, de ahí a que crean en ello y que lo apliquen, ahí va a estar la gran diferencia. Por eso que Mm, las empresas claro. sí mantienen, digamos, este tipo de acción, ¿no? Estratégica. En Mm. cambio, a un emprendedor, si le hablas de esta parte, este tecnicismo, y si no sabes educar bien al cliente, entonces lo va a ver como básicamente algo idealista, ¿no? Va a decir, oye, pero lo que yo quiero vender es mi tarro de leche, o sea, ¿por qué va a Pero tener que contar una tienes historia? tu propia versión, ¿no? Tienes tu propia versión, porque sabes que te digo, por ejemplo, o sea, para ellos sí es un poco más costoso el tema, pero ¿sabes qué he visto? Y perdón que te interrumpa en este punto, pero ¿sabes qué he visto, por ejemplo, que aquel pequeño emprendedor, pequeño aunque sea, se siente grato y hace sus chocolatadas para Navidad? Con sus regalos, el lugar donde pueden impactar, ya sea en un lugar fijo o ya sea dentro de su mismo espacio. Ahora, que te quería ver ese tema, o sea, sí es cierto, no tiene muchos recursos, pero lo intentan en la buena intención, como dices. Continúa, por favor. Claro, o sea, digamos, se tejen historias, ¿no? Con este tipo de acciones. El tema está en que no hay un profesional o no hay la confianza para apoyarse en un profesional para curar, digamos, esa experiencia, ¿no? Y Mm, claro. convertirle en exposición, ¿no? Entonces, claro, el tema del story doing, básicamente es lo que tú has dicho, ¿no? Esta chocolatada o algo similar, ¿no? Sino que, o sea, se dan los temas, sino que no hay esa curación de un profesional que contraten, ¿no? Pero por eso acá tiene que ver mucho el tema de la educación. Entonces, el consultor, el freelancer, lo que no entiende hasta el día de hoy es que tiene una misión. Más allá de querer cobrar y tener que cobrar el dinero por sus servicios, tiene una misión, un tema intangible, que es el de educar. Sí. Básicamente educar no solamente porque me lo dijeron, porque el profesor me lo dijo o porque un amigo lo aplica, sino que tú cuando educas el mercado, lo que estás haciendo es ordenar, ¿sí? Ordenar a los negocios para que puedan revalorar, digamos, como revalorarte como profesional, ¿no? Entonces, Claro. uno simplemente se enfoca en la parte del dinero y se olvida que tiene que hacer un caminito, ¿no? Para que luego cuando te choques con algún cliente, ¿sí? Ya el tema de poder convencerlo tenga menos esfuerzo, ¿no? Entonces, yo lo Yo veo creo, desde ese punto, ¿no? Desde la parte estratégica operativa. sí, yo creo que en esa parte sí hay gran impacto en lo que se puede hacer. Ahora, lo que siempre se debe evaluar, entrando al penúltimo punto, es, ok, de todo lo que yo puedo planificar, tengo que medirlo de una u otra manera. La mayor medición siempre va a ser el resultado en ventas, porque es la que inicia todo el tema de la generación de ingreso y utilidad para la empresa, y sobre eso se puede hacer muchas cosas.
Pero ahora salta lo digital para medirlo, ahora también salta el tema de posicionamiento, de que realmente conseguimos en ese tema. ¿Cuál para ti crees que son realmente lo esencial que sí se debe medir dentro de quizás ya sea un gran planeamiento de un corporativo o un planeamiento mínimo de una pyme? Empezando por saber si a la pyme le interesa planificar, ¿no? O si el día a día le come lo estratégico, lo operativo. Claro, o sea, el tema de la planificación se tiene que dar sí o sí, o sea, no es opcional, porque la improvisación va a salir más caro. ¿No? La improvisación va a salir más caro, trae incoherencia a nivel de comunicación, de identidad, de discurso, ¿ok? Entonces, claro, por eso digo, ¿no? Si es que el profesional que estudió 5 años, que de repente se especializó, ¿sí? Y Claro. va y no aplica, digamos, ese tema de educación, entonces hay consecuencias, ¿no? Después dicen, pero ¿por qué el cliente me hace trabajar, me dice 3 propuestas de logo, 5 propuestas de logo, nunca le gusta? Claro, digamos, eso le pasa a los juniors, ¿no? A los diseñadores en este caso, o a los que presentan alguna propuesta, ¿no? Para el cliente. Es que lo que pasa es que año tras año nadie ha puesto el corazón, ¿no? En el tema de educar al cliente. Simplemente lo único que ven es oportunidad monetaria, financiera y listo, ¿no? Y de ahí uno mismo te choca contra la pared porque dice, qué peso, ¿no? El cliente, por qué se encapricha en que tiene que gustarle ese color rojo y sabemos que esa cromática no le va a ayudar, digamos, en la identidad de su marca. Pero claro, pues, o sea, ya tienes 15, 20 años en el mercado y nunca hiciste, digamos, el trabajo de educación. Entonces, para poder ayudar a ese negocio, hay que educar en la planificación y explicarle, oye, ¿sabes qué? Durante los 12 meses, ¿sí? Hay un tema de 4 divisiones cada trimestre, tenemos que cumplir un objetivo. Si queremos lograr esto y para el otro año, digamos, poder ya armar mejor, digamos, el posicionamiento que tú has pensado, ¿no? De alguna forma, y lo que queremos lograr. Sí, Sí, va por ahí el esa parte, tema. o sea, sí, los resultados se puede ver de esa manera. Ahora, como digo, siempre todo el tema va a resultar lindo cuando resulte en ventas, ¿no? Entonces, eso la gente comercial presiona bastante por ese lado. Quiero cerrar esta parte con algunas conclusiones, pero dando la previa, a algo que quizás en planeamiento no lo tocamos, pero creo que sí debe ser importante para lo que es Perú, sobre todo el próximo año a nivel nacional. El siguiente año se vienen elecciones y estamos dentro de un marco de inseguridad. Ok. Te doy la mía como conclusión, fuera de todo el tema de planeamiento, porque estamos en vez en estamos exentos a todo ese tema, ¿no? Yo creo que va a haber mayor interés en planeamiento en cuidar las acciones que se hagan, teniendo un poquito más, si te tienes empresas comprometidas, a encarar el problema, ¿no? Como para buscar un poco de cambio. ¿Ok? En las empresas involucradas y hay mucha fuerza en digital. Entonces dependerá de la posición de la empresa para ver si apoya y obviamente, como cualquier empresa, defender los intereses que realmente se les da. Y esperemos que sean para un sentido común de nación. Entonces, considerar aquellas cosas que han podido dar ahora, que les he hecho bien, que les hagan mejor, que busquen mejores prácticas, que se midan siempre con algo que realmente quieren lograr para ver si se hizo o no. Revisar cada trimestre, y de una u otra manera considerar de que la elección sea para personas que den un mejor marco. Creo que es lo mejor, lo más altruista que puede ser. Un mejor marco para seguir trabajando y no malogrando esa base que se consiguió hasta ahora, ¿no? A nivel de país. La tuya. Bueno, el tema de cómo te explico esa parte, ¿no? O sea, como te digo, todo tiene un orden, ¿no? O sea, todo, para comenzar hay una consecuencia si es que uno no hace un trabajo hacia atrás, ¿no? Todo el castillo que tú puedas armar, básicamente si que viene un viento fuerte y no está con buenas bases, todo se va a derrumbar, ¿no? Entonces, el tema, ¿sí? Del cual tratamos actualmente, que es el planeamiento anual inteligente, ¿sí? Básicamente gira sobre eso, ¿no? Sobre un trabajo de hormiga, un trabajo que hay que sentarse con el cliente a poder construir, ¿sí? Construir las bases.
Y si es que tú dices, no, lo que pasa es que el cliente siempre tiene la razón y yo voy a hacerle caso, bueno, entonces después no te quejes, ¿no? Porque el cliente Claro, toma malas decisiones, tú los totalmente. ejecutas, ¿no? Totalmente, Ok, totalmente. Se pierde la elección, ¿no? Se pierde la elección del cliente, ¿no? De esta manera. Pero es un año picante, para Perú es un año picante por ese lado. Así es que nada, te agradezco el tiempo, como siempre, la charla ha estado buena. Y bueno, cualquier cosa, un agradecimiento al equipo, un agradecimiento a la comunidad, que nos sigan sugiriendo qué temas pueden dar o comenten esta parte de acá. Si es que de acá nos vemos a la siguiente semana con otro tema que tenga que ver con marketing y publicidad. Quique, ha sido un gusto, como siempre. Estamos en contacto. Hasta igualmente, luego. Joaquín. Ok, Bye, bye. nos vemos. Cuídate.